por estar de regreso con nosotros. Tenemos un agradecimiento muy especial a los socios estratégicos que nos acompañaron en este proceso de coordinación y de ejecución de esta segunda edición de la Jornada de Innovación Académica. Me voy a permitir leerlos. Ellos son el Grupo Mutual Alajuela, la empresa Pura Estrategia, la empresa Caricaco, la empresa Performance Excellence, la empresa Solutions, la empresa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la empresa Procter & Gamble, Ecolabs, Advanced Learning, Happy Almond, Pozuelo, Dedico, la editorial de nuestra universidad, de la Universidad Técnica Nacional, y la revista ULO, que edita la red de innovación de la UTN. Muchísimas gracias a todos ustedes por este gran apoyo que nos han brindado en estas jornadas de innovación. A continuación tendremos la conferencia magistral. Cómo potenciar la innovación, el vínculo entre la universidad, la empresa y otros actores clave, impartida por el señor Luis Jiménez Silva, fundador y director de Auge, a quien me permito presentarles con un resumen de su hoja profesional. Él es máster en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, se graduó en el año 99 con mención de honor y también es licenciado en Tecnología de Alimentos por la Universidad de Costa Rica del año 89, también con su mención honorífica. También es profesor catedrático de la Universidad de Costa Rica y, como mencionaba anteriormente, director de la Agencia Universitaria para la Gestión del Emprendimiento Auge UCR. Fue director de la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación ProInnova de la UCR. Bienvenido, señor Jiménez, a la Universidad Técnica Nacional. Muy bien. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Denme un chancecito. Esto de conferencia magistral no va a ser excesivamente académica, ¿verdad? Ya los que me invitaron están como resignados a que usualmente esas cosas pasan, porque en realidad me voy a aprovechar de la emoción y de la pasión que demostró su señor rector para seguir en esa misma línea, porque una de las cosas que tenemos que hacer y las cosas más importantes es esforzarnos y hacer un montón de trabajo que es complicado y por lo tanto uno tiene que ser feliz y apasionarse con las cosas que está haciendo, y es un poco la idea. Entonces tenemos una combinación de información que es relevante para ustedes, pero también algunas enseñanzas, y que es más fácil que no se les olvide si no son como muy tradicionales. Entonces al final esa es una de las cosas que buscamos hacer siempre que presento, que se acuerdan de algunas de las cosas que no eran como muy típicas, y así va a ser más fácil que lo implementen a futuro. Tenemos que ponernos de acuerdo sobre ciertos términos. Yo siempre vuelvo a lo básico porque a veces la gente no combina las cosas como mejor se organizan o se ordenan. Entonces, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es en referencia a innovación. Ya fue definida previamente, pero yo quisiera agregar una definición un poquito más amplia, en referencia a que no solo algo nuevo en el mercado, ¿verdad?, una mejora significativa, ya sea un producto o un proceso, sino también, y más importante aún, agregar valor. Y por lo tanto podemos innovar no solo en producto y en proceso como es tradicional, sino que podemos hacer innovación en el modelo de negocio, en la manera en que nos relacionamos con los clientes, en la experiencia de marca. Hay muchas posibilidades para la innovación, pero siempre tenemos que hacer algo nuevo, y muchas veces nos concentramos única y exclusivamente en innovación de producto o de proceso, y esas innovaciones son más costosas, toman más tiempo, y a veces hay ciertos productos o procesos que ya merecen otra posibilidad de acercarse más a los clientes. Entonces siempre tomemos en cuenta esa posibilidad en referencia a la innovación. Ahora bien, para que la innovación ocurra, tiene que haber emprendimiento, y nos imaginamos el emprendimiento muchas veces solo aplicado a la creación de nuevas empresas, y no es así. Para que la innovación, por ejemplo, se potencie o se impulse desde una universidad,
porque probablemente la universidad per se no va a hacer la innovación porque tiene que estar en el mercado. Necesitamos de esa fuerza emprendedora. Y emprendimiento es estar dispuesto a asumir retos complicados, a ser el primero en llegar a algo, ¿verdad? Entonces es fundamental la relación entre el emprendimiento y la innovación. Y los beneficios del emprendimiento no son única y exclusivamente económicos, los hay sociales, ¿verdad? Ambientales, personales. Tenemos que empezar a tener claridad de que la responsabilidad tanto de la innovación como del emprendimiento tiene diferentes facetas que hay que tomar en cuenta. Pero, ¿qué es lo que nos está pasando? Nos llegan más de lo mismo, se nos están ocurriendo siempre los mismos proyectos. Nosotros a veces en la incubadora vacilamos, ¿verdad?, de que este es el proyecto número 15 en el mismo tema y todavía no tenemos uno que lo logre, ¿verdad? Entonces, este tipo de cosas tenemos que trabajarlas, tenemos que aprender a conectar mejor las cosas. Como decía Steve Jobs, la creatividad consiste muy probablemente solo en conectar cosas que ya existen pero que nadie ha conectado. Y ahí la definición que me gusta a mí es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar en lo que nadie ha pensado. No necesariamente vamos a inventar algo que no está, digamos, en alguna forma en el conocimiento del mundo. Probablemente lo que estamos haciendo es conectando cosas de una manera que no es obvia para la mayoría. Eso significa que tenemos que conocer muchas cosas diferentes y ese debería ser el papel de las universidades para con los estudiantes y con los mismos profesores. Tenemos que aprender a conectarnos, a conectar saberes, a relacionarnos mucho más fuertemente de lo que estamos haciendo ahora, porque si no, se nos ocurre lo mismo. Entonces, es fundamental también trabajar la creatividad y también ser arriesgados en imaginar. Imaginar es la habilidad de ver lo que no existe, hay que atreverse. Puede ser que la creatividad nos obligue a conectar ciertas cosas de cierta manera para que eventualmente podamos emprender y finalmente aspirar a innovar. Pero tenemos que buscar ese encadenamiento de cosas para que ocurran. Hay un momento en el que tenemos que ser atrevidos y usualmente es en esa primera instancia donde estamos estudiando el problema y tratando de avanzar en referencia a una posible solución, pero co-creando con nuestros clientes potenciales. Ya el emprendimiento no es aquello de hacer un plan de negocios eterno, ¿verdad?, basado en un montón de supuestos. Estamos hablando de más el método científico, diseñando experimentos para someter a prueba las hipótesis que tenemos sobre ese negocio o sobre esa actividad emprendedora. Eso es absolutamente fundamental. De esa manera, nos arriesgamos imaginando lo que no existe y atreviéndonos, tratando de conectar las diferentes cosas para hacer eso posible, emprendiendo, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo, deberíamos decir solo emprendimiento. No digamos emprendedurismo, porque emprendedurismo es un anglicismo. Entonces tratemos siempre de referirnos al emprendimiento por su nombre bien aplicado, y habremos innovado única y exclusivamente si tenemos éxito agregando valor haciendo eso nuevo. Entonces, en realidad nosotros como universidades somos un mecanismo que apoya la innovación, pero tenemos que tener claro de que el asunto tiene que pasar a la aplicación. Y esa es una de las grandes ventajas que ustedes tienen en su ADN, en su origen como universidad técnica. Entonces tienen que aprovechar eso, no perder esa practicidad de llevar al conocimiento aplicaciones prácticas que consiguen resultados rápidos sobre los problemas que tenemos que modificar. Todo esto ocurre en los sistemas nacionales de innovación. Tradicionalmente se han visto como la relación entre empresa, Estado y academia para tratar de generar esta triple hélice, donde el Estado provee un área de trabajo común, usualmente poniendo recursos, que en este caso
representado muy bien por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y en buena teoría la academia, como gestora y generadora de conocimiento, procura encontrar alternativas que sean prácticas y aplicables para que la empresa pueda innovar, porque ya estamos claros de que la innovación ocurre en la aplicación en el mercado, ¿verdad? Entonces, esta dinámica resulta fundamental. ¿Cómo nos ha ido en eso? Más o menos, por decir algo, ¿verdad? Yo tengo 30 años de estar trabajando en esta vinculación universidad-empresa y el asunto es complicado. Siempre lo he hecho desde una organización relativamente grande y difícil de mover. Esa es otra cosa que tienen que aprovechar, no debería ser tan complicado y no ha sido tan complicado para ustedes moverse. Pero adicionalmente, digamos, todavía falta mucha acción también de coordinación dentro del Estado y también dentro del mismo sector empresarial. Sin embargo, mi experiencia más reciente me ha convencido de que esa triple hélice en realidad está agotada. Si queremos impulsar la innovación, tenemos que agregar dos elementos más. Tenemos que agregar a la sociedad y al ambiente. La innovación tiene una responsabilidad tanto social como ecológica. Y son los emprendedores los que nos están ayudando a conectar la academia con la empresa. Y vean qué interesante el fenómeno que está ocurriendo ahora. Inclusive las empresas más grandes tienen dificultades para mantener el ritmo de las modificaciones y de los ajustes que tienen que hacer a sus mercados. Y por lo tanto tienen que basarse en innovación abierta, salir de compras, como dicen algunas multinacionales, y encontrar en los emprendimientos las respuestas que se ajustan realmente a las necesidades del mercado y que están creciendo de manera importante. Entonces, toca a las universidades un rol adicional fundamental, que es impulsar el emprendimiento a partir de los conocimientos que están generando, no solo a partir de sus estudiantes. La edad promedio en Costa Rica para emprender es bastante alta, 36 años. La edad promedio en auge, digamos, que nosotros llevamos la estadística, no es mucho más baja, son 33 años. Quiere decir que el emprendimiento está resultando de una combinación de la experiencia de los egresados universitarios, que tienen ahora mucho más claro que antes que su posición de trabajo es volátil, ¿verdad? Que por más que estén en una transnacional muy tuyú, su posibilidad de conservar el trabajo después de los 45 años es complicado, por simple matemática. Estamos en crisis. Un alto funcionario de una corporación gana demasiado y llega un momento en que puede ser casi que sustituido por dos personas nuevas. Entonces, tenemos que tener claro en que hay una dinámica de personas muy interesantes que conocen varios mercados en los que han laborado, que tendrían algunos recursos eventualmente para emprender, que pueden nutrirse de la energía de los estudiantes y generar una combinación de experiencia y juventud que pudiera ser relevante para que empecemos a bajar esa edad promedio. Lo cual es fundamental también porque las ventanas de oportunidad para la innovación se pierden, ¿verdad? No todo el mundo está esperando a que nosotros pongamos manos a trabajar en una innovación en particular. Todos están avanzando en eso. Entonces, ahora tenemos que hablar no de la triple hélice, sino de la quíntuple hélice. Y en la medida en que conectemos con personas y con el ambiente, vamos a poder lograr hacer un fit con lo que la sociedad está buscando. Y como entiende la sociedad hoy, la innovación no es tecnología, no es desarrollo por desarrollo, sino es una estrategia que inclusive podríamos decir ya regenerativa de todo lo que hemos ido perdiendo por no visualizar este aspecto social y ecológico en nuestros esfuerzos para innovar. Muy bien.
Pero dicen por ahí que lo que hay que hacer es amar el problema y no la solución, ¿verdad? Vamos a tener a Ash Maurya en abril en Costa Rica, gracias al apoyo del Sistema de Banca de Desarrollo, y varios emprendimientos y varios gestores de apoyo al ecosistema van a estar presentes para nutrirnos de todas esas metodologías que les digo yo, que parecen mucho más al método científico que la forma tradicional de ver la innovación. Pero entonces vamos a darles una capsulita de cosas que no se les olvide y que es absolutamente fundamental en el apoyo de la innovación dentro de un ecosistema como el nuestro. Así nos vemos, muy igualiticos. Aún así no nos entendemos muy bien, pero ya el rector algo habló de eso. Pero en ocasiones aparece lo nuevo. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Bullying. Nos alejamos. Comentamos. Pero la innovación es entusiasta. Y diferente. Más comodidad. Y viene la serruchadita. ¿Verdad que aquí es para abajo? Y al final, ¿qué pasa? Si la innovación está bien hecha, termina teniendo la razón. Y lo más importante es que aún así es caritativo, ¿verdad? Con todos aquellos que no creyeron. Entonces sépanlo, van a chingar a un montón de gente, a un montón de situaciones que funcionaban bien, y como lo dijo su señor rector, no va a ser cómodo para el statu quo, pero el cambio se puede hacer y depende de su capacidad para emprender, no de lo que las autoridades hagan para que ustedes puedan hacer. Así no funciona el asunto. Si hay algo que me llenó hace poquito, estaba en un programa de televisión y nunca me había pasado eso, ¿verdad? Que alguien recuperara algo que uno dice, ¿verdad? Que a veces eso es torta. Y me preguntaron que por qué yo había dicho que no necesitábamos a los gobernantes para hacer el cambio. Y tuve que decirlo en televisión y confesar de que en realidad muchas de las cosas que hemos hecho por el emprendimiento y la innovación desde la universidad, en realidad nunca fueron instrucciones. En realidad fue sumar pasiones, asegurarse de que ese grupo de gente que quería cambiar las cosas estuviera del mismo lado y llevar las cosas adelante. Entonces en algunas ocasiones hemos tenido que pedir perdón, pero al final de cuentas, de nuevo, si lo que se hace se concentra en ese cliente, en ese beneficiario, que en nuestro caso serían los emprendedores, es muy probable que nos vaya también como a ese pajarito que estaba un poco estrambótico, ¿verdad?
y que seguimos siendo estrambóticos y la gente como que tiende a hacerse a la idea de que el asunto va por ahí. Entonces ustedes tienen que tener esa claridad de que pueden avanzar solos, entendiendo muy bien las necesidades, estudiando muy bien el problema y siguiendo el proceso y acompañándose por la gente que quiere trabajar e inclusive oyendo a la gente que les dice que va a fallar, porque es la mejor manera para construir una solución que se sostiene en el tiempo. No pueden apartarse de la gente que no cree en lo que ustedes están haciendo, tienen que estar cerca de ellos, pero no quedarse ahí, no esperando que la situación se la resuelva alguien más. La solución la tienen que encontrar ustedes y como organización eso es absolutamente fundamental. Así que vamos a descobijarnos un poquito, porque si estamos hablando de co-crear, el asunto significa que ustedes también tienen una responsabilidad ahí siendo como auditorio. Entonces les voy a poner un reto que tiene que ver con la imaginación y la creatividad y que los va a bloquear hasta cierto punto, pero necesitamos que ustedes disfruten de ese bloqueo. Así que quisiera que me digan qué país está escondido ahí. Ahí dice silbar. ¿Qué país está escondido ahí? Grítenlo. Brasil. Muy bien. ¿Qué país está escondido en Inca? China. Muy bien. Los veo afiladitos. Alegría. Argelia. Muy bien. De aquel lado está ganando. Acuerdo. Ecuador. Muy bien. Están volando ahí. Vamos a ver si siguen bien. Socrática. Costa Rica. Muy bien. Nos va costando un poquito más, pero ahí vamos. ¿Qué dice ahí? Lee una vez. Venezuela. Muy bien. Amé a Lina. Y no me correspondió, pero no importa. ¿Qué país está ahí? Alemania. Muy bien. No le avisé. Ahí viene el reloj. Ustedes pudieron con Brasil. No les avisamos que el asunto se iba a complicar, pero ahí está. Eslovenia. Vamos a ver, muy bien. Aquí estamos dependiendo de una estrella, ¿verdad? Todos los que se sienten bloqueados, incómodos, porque es que a mí no me han caído la peseta de qué es lo que está ahí, ahorita les explico qué es lo que está pasando. Le gritarán. Déjenlos. Si se le ocurre, déjenlos. A ver, pongámonos a sudar a todos los demás. Le gritarán. Argentina. Si no pega esta. Argentina. Le sobrarían varias R's a Argentina. Inglaterra, muy bien, el asunto andaba cerca de los polos opuestos, ¿verdad? La creatividad se nutre de los polos opuestos, muy bien, ya casi. Fiantangas, ya Brasil pasó, así que tienen que ver cuál. Afganistán, muy bien. ¿Qué es lo que pasa en nuestras universidades? Estamos acostumbrados a ver las cosas de una sola manera y se nos complica muchísimo ver las cosas nuevas, especialmente si lo que estamos viendo tiene un significado. Entonces vean que se la jugaron muy bien cuando estábamos con las palabritas cortas, pero donde empezamos a poner frases, ¿verdad? Y donde yo empecé a traumatizarlos con su desempeño, ustedes empezaron a bloquearse. Entonces, si debemos tener algo claro, es que para impulsar la imaginación, la creatividad, el emprendimiento y la innovación, tenemos que atrevernos a desbloquear las cosas. Si todo el mundo nos dice
que el emprendimiento es un esfuerzo multidisciplinario, ¿cómo es que nosotros como universidades seguimos haciendo un esfuerzo del impulso del emprendimiento desde una perspectiva eminentemente disciplinaria? Donde, si no en una universidad, los saberes deberían combinarse. Y nosotros seguimos haciéndole la vida a cuadritos a los estudiantes que hoy quieren más selectivas, más posibilidades de estudiar otras cosas, y nosotros los obligamos a ponerse una camisa de fuerza. No vamos a durar mucho si seguimos haciendo eso, porque hoy el conocimiento está ahí afuera, disponible en cualquier momento si tiene una buena conexión, ¿verdad? Que eso tampoco está como siendo perfecto aquí, pero bueno. Así que o nos ponemos las pilas o en realidad nos van a sobrepasar como organización. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, y me encantó cómo su rector se los puso crudito y con buen volumen, ¿verdad? Eso no necesariamente es tan tradicional en una figura de rector universitario. Así que por lo menos yo me sentí en mi charco. Muchas veces hace falta que tengamos las cosas claritas para que el asunto camine. Posibilidades de hacer las cosas diferentes hay. No hay excusa. En conjunto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología hay una guía que se llama PITS, ¿verdad? Que busca acelerar proyectos de base tecnológica. Ya lo dijo el rector. Él sabe, y yo también, de que hay buenas noticias para ustedes en el futuro alrededor del impulso de la innovación de base tecnológica. Entonces, entre más rápido empiecen a trabajar, mejor les va a ir. ¿Qué fue lo que hicimos? En conjunto definimos 40 fronteras de conocimiento en las que Costa Rica tendría más probabilidades de éxito en virtud de su recurso humano y su recurso material e inmaterial. Entonces, investigamos en salud y bienestar, en agroalimentarias, en ambiente y energía, en sociedad inteligente, con las organizaciones que hacen la prospectiva más seria, es decir, con lo que va a ocurrir, ¿verdad? Que hacen estudios de lo que ocurrirá, y en cada caso hicimos un análisis respecto a las capacidades nacionales. Lo que nos permitió priorizar las fronteras. Entonces, hicimos un índice de viabilidad, es decir, hay las 10 fronteras en cada una de estas temáticas tienen un potencial muy interesante para innovación de base tecnológica, porque hay gente, hay capacidad instalada y hay recursos inmateriales que se podemos aprovechar. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar hacia esa lógica, porque van a encontrar científicos e investigadores nacionales, también científicos e investigadores nacionales en otras latitudes, ¿verdad? Y por si fuera poco, lo que les dice todo emprendedor que hace falta: plata. Yo tengo absolutamente claro de que no es tan importante la plata como la determinación y la capacidad de enfocarse. Porque he presenciado cómo emprendedores con plata no hallan ni cómo gastarla bien, lo cual es un problema también para el ecosistema, pero no importa. Digamos que la plata es lo más importante. Aquí hay recursos, ¿verdad? $10,000 para prototipado en cualquiera de estas áreas. Y además están priorizadas en orden. Priorizadas. Entonces, por ejemplo, en agroalimentarias el control automático aplicado a buenas prácticas de producción es la número 1. Después estaría intervenciones ecológicas para recuperar la fertilidad de los suelos y la exploración ecológica de especies que tengan mayor valor agregado que las que existen en el mercado, y ahí van. Hay muchas posibilidades, tanto en agroalimentarias como en salud y bienestar, ¿verdad? Que en este caso son mecanismos para prevenir y reducir la obesidad. Somos un laboratorio perfecto para eso. Yo soy parte de los que ocupan ese trabajito. Habrá que ver cómo motivamos, ¿verdad? Para que el asunto cambie un poquito. Entonces, hay muchas cosas interesantes y que ya están ocurriendo en el país, como la integración de biomediciones a un expediente médico o tecnologías para aumentar la adherencia de los pacientes a medicamentos. Hay posibilidades un montón para que empiecen a trabajar sobre cosas que no son más de lo mismo, ¿verdad? En ambiente y energía
la fusión y el hidrógeno, la biomasa, las semillas. Yo siempre hago este comentario porque ahorita se viene el pleito y pareciera que nos van a poner a los agricultores en la calle. Sí. Podemos ver a Costa Rica como un pequeño productor agrícola. Es una alternativa. Pero si estamos en una sociedad basada en el conocimiento, deberíamos ver a Costa Rica como la finca experimental más grande del mundo, con microclimas, con las posibilidades de desarrollar, ¿verdad?, nuevas semillas, nuevas variedades, ¿verdad?, hacer el Monsanto bueno, que ahora está como medio bueno con Bayer, no sabemos, ¿verdad?, pero toda esta filosofía nuestra del compromiso con las personas y con la ecología, traducido a ofrecerle a un mundo que se acerca al hambre posibilidades, es importantísimo. Pero aún así, nuestros agricultores no nos dejan exportar semilla mejorada y no están exportando ellos. Entonces, una de dos: o pica la madera o preste el hacha. Y eso tiene que ser absolutamente claro, inclusive dentro de las instituciones, ¿verdad? Por ahí Soichiro Honda decía que lo peor que puede hacer una organización es que sea peor el castigo por hacer algo que por no hacer nada. Y nosotros tenemos que tenerlo claro, tenemos un montón de lamparitas que ya ni siquiera prenden y que la gente no haya en qué esquina ponerla. Entonces tenemos que ser mucho más autocríticos sobre las cosas que tenemos que mejorar, y ya me fui en ese hilo. También existe la sociedad inteligente y tenemos muchas posibilidades en blockchain, en intelectos con fundamentos éticos adecuados, en datos abiertos. Hay muchas posibilidades que podemos trabajar en esto. Y en todos esos está disponible en la web cuál es el contexto de control, en este caso de la obesidad, que le cuesta miles de millones a todos los sistemas de seguridad social en el mundo, cuáles son las variables que un emprendedor que se precie de ser un emprendedor en esta área debería controlar, por lo menos una, de qué tamaño es el mercado para que lo tenga que calcular y se emocione sobre las posibilidades de encontrar algo interesante, y qué es lo que hay que medir, no cuántos fans tengo en Instagram y en Facebook de mi programa de ejercicio, no, cuánto ha bajado el índice de masa corporal de la gente que está ahí. No son métricas hedónicas, son las métricas adecuadas para asegurarnos de que el asunto, la solución que estamos buscando, funciona. Y si todavía se sienten perdidos, 3 ejemplos de gente que nos lleva a la delantera en estos aspectos. Entonces, si nosotros ya vivimos en el paraíso, tenemos que empezar a llenar el país de cosas que uno se encontraría en el paraíso y que tienen que ver con alimentos funcionales, con mejorar y preventivamente la salud y un montón de cosas que ni siquiera estamos midiendo. A mí, cuando me cuesta mucho lograr que colabore, por ejemplo, ingeniería de alimentos y farmacia, que a veces se resfrían, ese va a ser un solo campo. La estrategia de salud va a ser preventiva. Nosotros nos vamos a comer los medicamentos en alimentos funcionales y todo va a estar clarísimo, y algunas otras terapias que van a ser ajustadas a partir de cómo estamos modificando o mejorando nuestros alimentos. Entonces tenemos que tener claro eso y empezar a apostar. Y tenemos que apostar rápido porque el asunto también nos puede dejar el tren en estos aspectos. Entonces los invito a aprovechar esto, que busca que los emprendedores se nutran, los emprendedores nos den ese conocimiento que hace la diferencia y que no sea más de lo mismo. Los emprendedores que representan la energía para llevar esto al mercado. Los empresarios que nos dan ese contexto y que saben qué cosas pudieran funcionar, que a veces no nos creen tanto, pero que una vez que vean que el asunto funciona, salen de compras. Y los diseñadores, las personas que están más acostumbradas a interactuar con la gente, pueden ser diseñadores de productos, diseñadores gráficos, arquitectos,
inclusive los que diseñan a la sociedad, por decirlo de alguna manera, antropólogos, sociólogos, gente que nos ayude a esencializar ese mensaje, porque si estamos haciendo cosas nuevas, estamos compitiendo con un montón de cosas. Si esto no resulta claro para la gente, entendible, manejable y que lo puedan amar, el asunto va a estar complicado por más interesante que sea la solución. Entonces los invito a participar en esas posibilidades. Vamos a tener una segunda convocatoria, ya tuvimos la primera, 200 personas llenaron un auditorio, un poco más grande que este. De esas 200 se propusieron 130 proyectos, de esos estamos trabajando con 70 y a eso les vamos a dar recursos a 20, porque eso sí tienen que tener claridad. Hay recursos, pero hay recursos para quien sea capaz de demostrar que tiene algo interesante, y eso solo se hace a través de la experimentación y no a través de los documentos. Entonces hay que hacer prototipos, probar esos prototipos y empezar a aprender de lo mal que nos fue, porque usualmente no nos va tan bien, porque nosotros proyectamos lo que tenemos en nuestra cabeza en los deseos de nuestros clientes. Entonces al principio no nos va muy bien, pero si estamos co-creando nos tendría que ir mucho mejor. Porque la innovación es así, como una banderita famosa, absolutamente diversa, tanto en disciplinas, como en experiencias, como en género. No vamos a ningún lado si seguimos teniendo 5 ingenieros eléctricos, todos hombres, ya hicieron el app, no hay nada más que programar, y se les ocurrió un proyecto dirigido a mujeres. ¿Verdad? Es la peor combinación, o peor todavía, 8 mujeres nutricionistas proponiendo una alimentación saludable para la próstata. Ok, necesitamos empezar a revolvernos, y si las universidades no hacemos algo por facilitar esto, nos van a dejar guindando, porque esa es la costumbre y el uso hoy de las redes sociales y de todas las posibilidades que existen. Y nosotros seguimos pensando de que la gente se va a volver a acostumbrar a como siempre hacemos las cosas. Les traigo un ejemplo, los voy a picar, ¿verdad? Nos cuesta una barbaridad tener mujeres dirigiendo emprendimientos. La tienen complicada por un montón de razones, ¿verdad? Hay una desigualdad importante que hay que resolver, pero cuando aparecen, ¿verdad? Hacemos todo lo posible por ayudarles, y ustedes son papá y mamá de una de nuestras lideresas más interesantes en auge, que más ha luchado por impulsar estas cosas, y la crecimos nosotros. Esa es parte precisamente de ese proceso. Es una estudiante de su sede en Atenas, ¿verdad?, que ha logrado ser mujer emprendedora de la República, que ha ganado en Seed Stars, que ganó recursos también del sistema de banca, que ha tenido muchas posibilidades aprovechando una materia prima, ¿verdad?, como la carne de búfalo, para productos que están trabajando en referencia a la obesidad, ¿verdad? Le hace falta todavía, sí tiene que trabajar más en equipo, pero recibió apoyo, por ejemplo, de Diego Argüello y de Eric Parrantes. Ustedes tienen que empezar a destacar a sus profesores que, a pesar de las dificultades y de la falta de recursos, aún así son capaces de impulsar el emprendimiento, y tienen que aprovechar estas figuras para que la gente crea que esto es posible. Entonces tenemos que quitarnos el síndrome ese de los pajaritos, ¿verdad? De que vemos aquello como una cosa rara, cuchichamos de que el asunto no va a funcionar, cuando realmente lo que deberíamos hacer, si no queremos quedar desplomados como universidades, ¿verdad?, es exactamente lo contrario. Tenemos que impulsar, o por lo menos no obstaculizar, los liderazgos internos en función de la imaginación, la creatividad, el emprendimiento y la innovación. Si tenemos que decir algo, lo decimos con cariño, pero con claridad. Eso de a la tica, de que pobrecito, está meando fuera del tarro, se lo decimos a todo mundo, menos a la persona. Si tenemos información de valor para que ese emprendimiento se desarrolle, tenemos que compartirla,
Por eso es que la innovación también tiene una responsabilidad social. Como yo no sé si ustedes vieron, yo esperaría que sí, para los ingenieros en alimentos es el hito más importante en nuestro proceso de aprendizaje, Ratatouille. ¿Se acuerdan de la película? ¿Se acuerdan de Evo diciendo, el crítico, que lo nuevo necesita amigos? Entonces, si ustedes no quieren imaginar, crear, emprender e innovar, por lo menos ayuden a los que sí quieren, porque definitivamente los amigos hacen falta. Y con eso termino. Otro videito, otro ejemplo de creatividad muy bien aplicada y superando un poquito a los pajaritos. Si hiciéramos caso, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos economizaríamos en nuestras carreteras y un montón de cosas? Tengan absolutamente claro de que esto es un esfuerzo en equipo. Tienen que hacer equipo al interno, tienen que aprovechar precisamente sus diferencias entre el origen, digamos, de las sedes, y tenemos que trabajar en conjunto también entre las universidades. Pero si me dejan hacerles unas recomendaciones, nútranse de su origen, nunca teman ser técnicos, tecnológicos y aplicados y prácticos, porque eso está cambiando a muchas instituciones que han demostrado hacer la diferencia en nuestro país y tratan de convertirse en otra cosa. O sea, no podemos especializarnos todos en un esfuerzo ultra académico, desconectado de la realidad. Entonces, a veces no es bueno parecerse a ciertas organizaciones, créanme, porque he visto cambios en este proceso que son simpáticos para mí. Llevo más o menos 20 años tratando de que la universidad en la que trabajo se parezca a otra universidad. Y me he dado cuenta que esa universidad hace todo lo posible por parecerse a la nuestra. Entonces, créanme, ustedes están en el camino correcto. La ciencia es importante, pero brincar esa brecha en el tiempo es complicado. Tenemos que asegurarnos de que conectamos una cosa con la otra para aprovechar su vocación. Y su vocación es tener gente que está con ganas de poner manos a la obra. ¿Cuánto me desearía yo? Es un deseo de, tengo que confesarlo, 25 años, de que hiciéramos un dichoso queso en ingeniería de alimentos en la UCR. ¿Estamos vendiendo queso? ¿No? Entonces, ustedes dejen de hacer las cosas a la tica. Dense en cuenta dónde es que ustedes han roto la situación, el statu quo, y han demostrado que una universidad es capaz de hacer algo diferente, y agárrense de eso. Créanme, nosotros
el esfuerzo que tenemos en Auge es para tratar de parecernos más a lo que ustedes hacen, a organizaciones pequeñas que son capaces de moverse, que se conectan mejor, que no tienen miedo a intentar cosas, que tienen una presión también de sus regiones en particular, que las hacen tener un hambre de aporte a esa región. Y uno oye hablando de ustedes, y es que esto, hicieron aquello, y se mueven, y aquí, y allá. Bueno, entonces lo que hay que hacer es potenciar esas cosas, precisamente partiendo de sus fortalezas. Entonces yo en eso sí tal vez no estoy tan de acuerdo con el señor rector. Yo no me olvidaría del tatuaje, me pondría otro, para asegurarme de que no estoy perdiendo la esencia de lo que logré cuando estaba enfocado en resultados prácticos, ¿verdad? Y ponerlo al servicio de un nuevo nivel, estamos de acuerdo, pero siempre enfocado en los resultados prácticos. No esperen que les arreglen la situación. En todo lado hacen falta recursos. Si a mí me pregunta alguien, ¿qué cree usted que hizo la diferencia en Auge? Que la universidad nos dejara votados, que no nos diera las plazas, que me dijera literalmente, señor rector, usted habla de emprendimiento. Ve a ver. Ok. Si ustedes creen que esto se parece un poquito al discurso de su rector, puede ser, ¿verdad? Porque mucho del cambio ocurre realmente si ustedes están convencidos de hacerlo, no si sus autoridades les resuelven el escenario, porque no lo hacen. Ni lo está haciendo el gobierno por el país, está viendo a ver cómo saca la cabeza para todas las cosas que tiene que hacer, y lo que necesita es que nosotros le apoyemos y que nos subamos en ese barco de la transformación. Porque esto solo lo sacamos adelante co-creando y apoyándonos entre todos. No es ninguna de las partes la que va a resolver esto. Es la quíntuple hélice generando cosas. Y ahí el emprendimiento para mí ha demostrado ser un catalizador que busqué por 30 años y que debía haber encontrado antes. Muchas gracias. Personas que vienen a dejarnos una huella tan positiva como don Luis, queremos hacerle un reconocimiento con un certificado, el cual me voy a permitir leer. Dice: la Universidad Técnica Nacional y la Red de Innovación Académica confiere el presente certificado de agradecimiento por su colaboración como conferencista en la segunda jornada de innovación académica al señor Luis Jiménez Silva. Está otorgado en esta ciudad hoy 26 de marzo del año 2019 y está firmado por don Ricardo Ramírez Alfaro, el director ejecutivo del Centro de Formación Tecnológica y Tecnologías Educativas, y por la señora María del Pilar Celedón Ruiz, coordinadora de la Red de Innovación Académica. Muchísimas gracias, don Luis, por su valiosa intervención en esta mañana. Un fuerte aplauso, por favor.